Saludos, buenas tardes, estimados alumnos de la materia de instituciones políticas y constitución, que se dicta en la especialización en el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. Quiero darle la bienvenida a esta materia, al presente curso. Quiero presentarme primeramente, mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 2003, ya 25 años, 24 años ya en el ejercicio de la profesión. Y la universidad pues me ha dado esta responsabilidad de compartir con ustedes una materia que resulta interesantísima, sobre todo en estos tiempos de conmoción política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Instituciones políticas y constituciones, imagínense ustedes. Eh, Forma parte, por supuesto, del pensum académico que ustedes tienen que aprobar en la especialización que ustedes están realizando en el DIESIP. Isabela, cuando nosotros hablamos, y para entrar en materia ya, cuando nosotros hablamos de instituciones políticas y constitución, es como una amalgama, como esa amalgama que va pegada a este diente que no se separa. Cuando nosotros hablamos de instituciones políticas y constitución, nosotros vemos estas dos, digamos, dos figuras, como la amalgama, que están unidas, van agarraditas de la mano en esa función del Estado. Evidentemente, las instituciones públicas nacen porque así las crea la Constitución de un país. La Constitución Nacional es la norma suprema de un ordenamiento jurídico. Hans Kelsen, que fue un jurista judío el siglo pasado. Él trataba de esquematizar la pirámide de Kelsen, estoy seguro que ustedes han leído sobre eso. La pirámide de Kelsen, en esta forma jerarquizada, se figuraba allí o se colocaba allí en la Constitución como la norma suprema y debe ser así. En un ordenamiento jurídico de un país, la Constitución Nacional pues representa la columna vertebral de la estructura social, jurídica, política de la nación. Evidentemente, las demás normas que están de manera descendente en el escalafón jerarquizado de esa pirámide, eh, hablamos de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, la jurisprudencia, por supuesto, la costumbre. Fíjate que un dato importante en Venezuela, al igual que otros países en Sudamérica específicamente, el principio pro homine, que hace referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en Venezuela tiene un especial tratamiento en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Cuando ustedes revisen el artículo 23, ustedes van a constatar allí que los tratados y acuerdos internacionales que hacen referencia sobre los derechos humanos tienen supremacía sobre el orden interno. Perdón, hay algunos de manera equivocada consideran de que los tratados y acuerdos internacionales tienen supremacía inclusive constitucional. No es cierto. No puede haber una norma por encima de un ordenamiento, perdón, por encima de la Constitución Nacional. Va a aplicarse con preferencia, por supuesto, al orden interno, al orden jurídico interno, en cuanto haya pues, una colisión con disposiciones de carácter legal. Debe aplicarse con preferencia a estos ordenamientos jurídicos, pero no puede estar o no puede considerarse de que tienen prelación, inclusive por la norma constitucional, porque el propio texto constitucional en Venezuela, en el artículo 7, refiere que la norma suprema del ordenamiento jurídico, la máxima, es la Constitución Nacional. Entonces, les comentaba ahorita que las instituciones públicas pues nacen evidentemente porque la Constitución Nacional así las desarrolla. Un dato histórico de la primera Constitución en que se tenga, digamos, rastro sobre que se haya escrito, se haya documentado sobre dispositivos de carácter legal constitucional en Inglaterra en el año 1215, perdón, el rey Juan I desarrolló allí la primera constitución, lo que se tiene el conocimiento como primera constitución. Se habla allí en esa constitución de la igualdad del hombre, eh,
en diferentes aspectos de la vida cotidiana y especialmente dando los primeros indicios de la protección y garantía de los derechos fundamentales. La Constitución y las instituciones públicas, sobre todo en estos tiempos, en los estados modernos, pues deben ir encaminados a proteger y a garantizar especialmente el desarrollo de los derechos fundamentales de los seres humanos, de las personas. Aun cuando si nosotros vemos que ese viene siendo el fin principal de una constitución nacional, debemos retroceder inclusive hasta hace más de 5.000 años antes de Cristo, en el cilindro de Ciro se tiene, digamos, el primer pergamino, una figura de arcilla allí desarrollada o formada más bien donde se escribía por primera vez la libertad del hombre. Es importante conocer esto porque el hombre pues ha sentido la necesidad de formarse y desarrollarse dentro de una sociedad. El hombre no puede estar concebido de manera independiente, de manera individual, lejano a lo que ocurre en su entorno. No. Nosotros los seres humanos, para bien, por supuesto, estamos biológica y psíquicamente desarrollados para estar dentro de un grupo social. Entonces, allí aparece una de las primeras teorías de Jean-Jacques Rousseau, el jurista de origen francés, que habla del contrato social. Una de las primeras formas de que nosotros los seres humanos pactamos dentro de la sociedad es con la Constitución Nacional. Ese es el primer contrato que nosotros, suscribimos, le damos legitimidad al control, a ese poderío institucional representado por el Estado. Y evidentemente que se desarrolla a través de las instituciones públicas como un fin o como una función de Estado más bien. Entonces, esa teoría o esa tesis del contrato social de Rousseau es cierta. Creo yo que no se escapa inclusive de una de las realidades en los tiempos modernos. La Constitución Nacional pues representa evidentemente ese pacto social donde los individuos suscribimos a través del sufragio, por supuesto, a través en este caso, a través de un proceso constituyente como el que tuvimos en el año 99 en Venezuela, se han desarrollado desde 1811, desde que en aquella época se declaraba, se gritaba la independencia en Venezuela, se han desarrollado más de 20 constituciones, siempre en un avance, siempre en procura de garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Anteriormente, el poder del Estado, los poderes del Estado, sabemos nosotros que hasta el año 99 se clasificaban en tres: un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Siempre estos poderes o instituciones públicas, por decirlo de alguna manera, no era algo novedoso. En Roma, por ejemplo, veíamos a los magistrados, a la Asamblea y al Senado, que era, en todo caso, pues los representantes del pueblo, de la plebe allí que pues decidían sobre sí, yo creo que avanzaban y sus decisiones tenían un impacto en tres aspectos fundamentales: en la salud, en la seguridad y en la educación. Y eso históricamente no se pierde. Las políticas del Estado siempre van encaminadas a dar satisfacción a estos tres espacios o a estos tres elementos fundamentales: educación, salud y seguridad. Yo creo que una vez que se concrete esto, podemos tener plena o tener a plenitud más bien esa necesidad de cada uno de los individuos que formamos parte de una sociedad. Entonces, este pacto social o este contrato social primario, por decirlo de alguna forma, con los años lo institucionalizamos, con los años comprendimos la necesidad de que era preciso escribirlo, documentarlo, y así nacen las constituciones de los estados. Evidentemente, el Estado, como lo refiere Max Weber, ejerce lo que se conoce como el monopolio de una violencia legítima, la violencia institucionalizada. El Estado, muchachos, no nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Discúlpenme allí el
la comparación o el ejemplo, sino que nace porque desencadenan ciertos hechos violentos que hacen que un grupo social se ubique en un espacio geográfico y que esté dominado por un poder. En este caso, con el tiempo, pues lo conocemos como Estado. Por eso decimos que uno de los elementos del Estado es el territorio, el pueblo, por supuesto, el Estado representado por su gobierno y el reconocimiento internacional que se haga a ese Estado. Entonces, esa violencia legítima que Max Weber hace referencia es necesaria. ¿Y qué es la violencia legítima? Es esa fuerza que se ejerce a través de los órganos de seguridad del Estado. Actualmente, pues en los tiempos modernos, nosotros la conocemos como la policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el derecho penal. Evidentemente, todas estas figuras, todas estas instituciones, pues van a ejercer o a representar el poder para que de alguna u otra forma se mantenga cierta armonía dentro de un Estado. Entonces, fíjate que antes hablábamos de ese pacto social, ¿no? De ese contrato social que explicaba Rousseau, que era preciso nosotros, los seres humanos, renunciar a ciertos derechos para conseguir otros. ¿Cuál es el principal o qué es lo que principalmente conseguimos dentro de una sociedad regida por un instrumento jurídico, por un ordenamiento jurídico, específicamente por una constitución nacional? Un orden interno donde existan garantías. Mira, hay una teoría que se llama anomia, teoría de la anomia. Emily Durkheim, que fue un sociólogo que estudiaba sobre el comportamiento del individuo dentro de la sociedad y por qué en algunos espacios era con una tendencia violenta y en otros no. ¿Qué ocurría en esto, en este sentido? Entonces, fíjate que bajo esta teoría de anomia, él refería de que puede presentarse dentro de una sociedad la existencia de un ordenamiento jurídico, pero la apatía en que esos dispositivos de carácter legal se cumplan, o la ausencia de dispositivos legales que de alguna u otra manera pues rijan o impongan formas o modelos de conducta de los individuos dentro de la sociedad. Esta tesis o esta teoría de Emily Durkheim de anomia, en los años 1930 en Chicago comenzó a desarrollarse allí un estudio relacionado sobre temas de violencia, de agresividad, de delitos en esa ciudad y comenzó a investigarse el porqué del aumento de la criminalidad en la ciudad de Chicago en los años 1930, 1940. Familias adineradas de aquella época, los Rockefeller, por ejemplo, se preocuparon mucho por el aumento de la criminalidad en aquel momento y comenzó a estudiarse sobre el porqué de esta alta, sobre el porqué de este aumento. Bueno, uno de los primeros elementos que se consiguió era la migración. Digamos, el- la, la oportunidad por un desarrollo industrial que había en ese momento en la ciudad, pues formó o se hizo apetecible para ciertas personas, ciertos individuos que estaban en otras ciudades que no tenían oportunidad y se trasladaron a la ciudad de Chicago. Pero las oportunidades de trabajo no eran igual para todos por diferentes razones, especialmente la educación. Y comenzaron a acomodarse, a establecerse alrededor de la ciudad de Chicago. De allí es donde se conoce la palabra, o mejor dicho, se colocaron al margen de la ciudad. De allí la palabra marginalidad. Y entonces se observó que este grupo de personas no tenían acceso a estos tres aspectos que al inicio de clase les decía, la seguridad, a salud y educación. Y se convirtió como en un cóctel de situaciones allí donde operaba una simbiosis entre lo ilícito y lo lícito. Y allí, pues este grupo social comenzó a incursionar en delitos como el hurto, como el robo, como el secuestro, como el homicidio.
Entonces, evidentemente, la falta de oportunidades y la necesidad de, digamos, de llegar o de tener esas oportunidades que tenían otros, pues aumentó evidentemente los niveles de criminalidad en esa ciudad. Entonces, esta teoría de Emile Durkheim resulta muy importante, sobre todo en las funciones de las instituciones públicas y las instituciones políticas del Estado, que en todo caso son los que van a diseñar las estrategias para que nosotros, los ciudadanos, pues tengamos acceso a los bienes y servicios que de alguna u otra forma brindan calidad de vida a cada uno de los individuos. Entonces, bueno, hablamos del contrato social de Rousseau, hablamos de la teoría de la novia de Emile Durkheim y hablamos de esa violencia legítima o violencia institucionalizada de, de Max Weber, que también resulta muy importante porque, como le dije hace un momento, el Estado no se desarrolla o no se crea porque un grupo de personas dijeron, bueno, vamos a formar un Estado, ¿no? Sino porque un grupo más fuerte, un grupo que físicamente, mentalmente o con el uso de armas, tecnología, en un momento, pues dominó otro grupo, hizo que éste se asentara en un espacio geográfico, en un territorio, y de allí comenzó a desarrollarse un estado que luego se consolidó con la creación de un ordenamiento jurídico y nace ese pacto social, nace la Constitución Nacional. Cuando nosotros revisamos una constitución, la Constitución Nacional está dividida principalmente en dos, o se clasifica en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática principalmente basa sobre los principios. Por ejemplo, en la Constitución Nacional de 1999 en Venezuela, allí encontramos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la nacionalidad, con la ciudadanía. eh, Hablamos sobre los derechos humanos fundamentales para cada uno de los ciudadanos, hablamos de los derechos políticos, de los derechos civiles, de los derechos sociales, ambientales, sobre la economía de un país, cómo se va a llevar la economía de un país. Esa sería la parte dogmática y la parte orgánica principalmente está dividida en nuestra Constitución Nacional en las atribuciones, facultades de los poderes públicos del Estado. Hace un momento les decía, y era una tesis de Montesquieu, la división de los poderes en un Estado. Es preciso, es necesario que estos poderes o estas instituciones estén al mismo nivel, porque se supone en teoría que debe haber un control de una sobre otra. Anteriormente, antes de la Constitución de 1961, existían tres poderes: un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. Cada una de estas figuras, pues de alguna otra manera servía de control frente a la otra. Luego, en la Constitución de 1999, esta figura del poder electoral, el tema de las instituciones encargadas del sistema electoral de un país, se les da categoría de un poder, al igual que se crea un poder moral, un poder ciudadano. Entonces, esa sería más o menos cómo se clasifica la constitución en Venezuela. En Sudamérica, Colombia solamente ha tenido 10 reformas en su constitución nacional. Una de las constituciones más longevas, por decirlo de alguna forma, es la Constitución de Estados Unidos, que solamente ha tenido enmiendas, se ha mantenido en el tiempo, se ha conservado en el tiempo desde 1771, 1775. Cuando Estados Unidos logra su independencia, se da para sí ese ordenamiento jurídico, la base fundamental de su sociedad. Y en la Constitución Nacional de Venezuela, que fue promulgada en el año de 1999, luego de un proceso constituyente, pues allí se recogen los intereses sociales de la nación. En teoría, se escucha cada uno de los sectores: el sector económico, el sector educativo, la salud, el sistema de justicia, y se trata de adecuar, se trata de acoplar a los nuevos tiempos que la necesidad, que la sociedad pues así exija. No sé si tienen, Iván, Isabela y Gabriel, alguna pregunta, algún comentario que hacer al respecto de lo que les he indicado hasta ahorita.
¿Es posible que las instituciones públicas existan sin una constitución nacional, sin un ordenamiento jurídico? Siempre en todo país tiene que haber una ley y una norma que nos rija. O sea, para mí sería imposible que existieran alguna institución sin una constitución. Ya no concebimos esa idea, Isabel. Antes, y hay principios, por ejemplo, el principio de legalidad, ¿no? Pero ya hemos dejado históricamente atrás la idea de que una sociedad se rija solamente por un mandato o por la opinión, sino debe haber un ordenamiento jurídico que dicho sea de paso goza de legitimidad, pero una legitimidad bajo ese contrato social, ese pacto social que Rousseau explicaba en los años 1700, 1750. Pero hay algo allí que yo también quería comentar en la clase de hoy sobre el tema de la función política, de la función de las instituciones públicas, del Estado, y especialmente de la Constitución, y sobre todo en estos tiempos de conmoción, ¿no? Conmoción política internacional, donde hemos visto eh, guerras que no tienen fin. Hasta hace 20 días, hasta hace una semana, perdón, Israel en la Franja de Gaza rompía ese cese al fuego y más de 300 personas fallecieron en una tarde. Se ve interrumpida la transmisión. No sé si allí, aquí tengo dos mensajitos, discúlpenme. Se ve interrumpido, por eso tengo alguna problema de conexión. Perfecto. Bueno, mire, fíjate, les comentaba que es necesario, fíjate, nosotros cuando disponemos la existencia de un ordenamiento jurídico es para que se cumplan, si no retrocedemos a esta teoría de Emily Durkheim, esta teoría de la anomia. ¿Y por qué es importante un ordenamiento jurídico? Porque el ordenamiento jurídico va a darle legitimidad a las acciones del Estado. Pero fíjate que no solamente dentro de un Estado, sino a nivel internacional. Les comentaba ahorita el tema de Israel en la Franja de Gaza, que hay una flagrante violación allí al derecho internacional humanitario. Recordemos que las normas del derecho internacional humanitario tienen como una función primordial regular la forma de hacer la guerra. Ni hablemos del tema Ucrania-Rusia, que también hay una flagrante violación allí sobre el derecho internacional humanitario. Y existe desde el año 1998, 1999, se creó el Estatuto de Roma, o mejor dicho, se desarrolló este ordenamiento jurídico de carácter internacional y se creó allí la Corte Penal Internacional. ¿Por qué hablo de esto? Si nosotros no ejecutamos lo que los dispositivos legales se han desarrollado, o lo que el contenido de los dispositivos legales, pues va a generar un desorden, una anarquía y una violencia de las cuales pues nosotros podemos de manera directa o indirecta ser víctimas de este escenario. Entonces, resulta fundamental la idea de un ordenamiento jurídico. Por eso, en la materia de instituciones políticas y constitución, no podemos hablar de instituciones políticas sin revisar previamente la Constitución Nacional en Venezuela o en el país donde usted esté viviendo o esté siendo vida. Bueno, mire, hay otro tema que también quería comentar en la clase de hoy sobre la forma como en la actualidad eh, las instituciones políticas, las instituciones públicas, pues, digamos, matizan la forma como realizan sus funciones. ¿Qué significa esto? Siempre hemos visto cómo en un proceso electoral se presentan candidatos que distorsionan el mensaje para popularizar, para captar, para abrumar, inclusive deslumbrar, más bien sería la palabra que estaba buscando al electorado, para captarlo y, bueno, pues conseguir el sufragio que necesita para apoderarse allí o para tomar posesión del espacio de poder. Entonces, hay una teoría que quería comentar de Carl Schmitt y Peter Senge. Carl Schmitt era un alemán y hablaba del síndrome del enemigo externo o del amigo enemigo. Y fíjense que nosotros en la actualidad
sobre todo en Sudamérica y recientemente en Norteamérica vemos cómo esta teoría del síndrome del enemigo externo cada vez se va consolidando. ¿Y qué planteaba este doctrinario, este teórico sobre este aspecto, sobre este tema? Comenzó a desarrollarse en un aspecto primeramente de carácter comercial, síndrome del enemigo externo. Y él hablaba de que en el tema comercial, cuando se le pedía a una empresa cierto rubro, cierto servicio, se excusaba atribuyéndole la responsabilidad, por ejemplo, al distribuidor. Mira, me ha llegado este producto porque quedó, o no te puedo vender, no te puedo expender este producto porque quedó de llegar el día de ayer y no ocurrió porque el distribuidor, el camión, el barco, la catola, el avión, qué sé yo. Y esa tesis nosotros hemos visto, sin hacer juicio de carácter político, en la clase, pero cómo hemos visto que especialmente en nuestros países, en Sudamérica, en Centroamérica, constantemente hace presencia a esta teoría del síndrome de enemigo externo, cómo de alguna u otra forma vemos que se materializa este tipo de teorías. Y traigo a colación, un planteamiento que hizo este doctrinario de nombre Alexis de Tocqueville. Imagínense, en el año de 1835, cuando este explorador, bueno, era un juez y se trasladó a Estados Unidos a estudiar la democracia en Estados Unidos porque consideraban que era pionera en la garantía y protección de los derechos fundamentales. Y fíjense que este jurisconsulto, este abogado, juez, en aquel año, observó lo siguiente, y lo voy a leer con el permiso de ustedes estas tres líneas. Dice, había observado que la democracia, haciendo referencia a la democracia en Estados Unidos en aquella época, abría las puertas a talentos más corrientes, con poca inteligencia, que tienen la oportunidad de conectar con las masas mediante temas electorales sencillos. Por el contrario, personalidades extraordinarias no tienen por lo general la posibilidad de ser elegidas porque la gran mayoría ni siquiera les entienden. Es decir, no tienen el verbo, no tienen la forma, las personas intelectuales, inteligentes, no tienen el verbo, la capacidad de conectar con la población. Y él refería de que la democracia permitía, abría las puertas a que personas corrientes tuviesen ese contacto con el electorado. Sin embargo, concluye que la democracia es la única forma por excelencia conocida hasta la presente de hacer gobierno, de llevar las riendas de una sociedad. No hay otra forma, no hay otra figura. Por supuesto, siempre está en constante perfección, siempre está en constante evolución, desarrollo, buscando mejorar. Cuando yo hablaba del contrato social de Rousseau, a Rousseau se le preguntaban, ¿y qué si no quiero pactar? ¿Qué si no quiero formar parte de este acuerdo social que llamamos Constitución? Entonces Rousseau, de una manera muy inteligente, le respondió, porque se supone que el pacto social, el contrato social de Rousseau nos lleva a ser libres, ¿sí? Era la oportunidad de ser libres, de tener ciertos derechos, aun cuando el contrato social nos encadena. Bueno, él de una manera muy inteligente le respondía a quien le hacía esa pregunta, lo obligamos a que sea libre. Es decir, usted haya elegido o no, pero que la gran mayoría haya dado para su nación, para su sociedad, este pacto social, obligamos a los demás a que se suman de manera tácita, como ese contrato tácito que nosotros a veces tomamos en cuando ingresamos a un estacionamiento, sin darnos cuenta, nosotros tácitamente aceptamos un contrato. En la parte de atrás de ese ticket que se da al entrar a un estacionamiento de un centro comercial, por ejemplo, allí se establecen ciertas condiciones
que usted no le preguntaron si está de acuerdo o no, sino que usted tácitamente acepta. Eso ocurre con el pacto social, específicamente con la Constitución Nacional. Cuando yo les hablaba de los tratados internacionales y sobre las normas que desarrollan los pactos internacionales, hablamos, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, o el Pacto de San José de Costa Rica, que crea la Organización de Estados Americanos y desarrolla allí estos derechos fundamentales del año 1948, que dicho sea de paso, nacen con ocasión a ese sufrimiento, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, donde más de 30 millones de seres humanos fallecieron, y hubo la necesidad de crear un organismo internacional, la ONU, que desarrollara un compendio jurídico que más de 198 países en la actualidad han suscrito. Pero uno de los principales obstáculos que existe en el tema de los derechos humanos a nivel internacional es la soberanía. Quiero que recuerden esto porque va a ser parte de la primera actividad. La soberanía es el principal obstáculo que tiene los tratados, los acuerdos internacionales, los organismos multilaterales que tienen que ver con los derechos humanos, cómo hacer valer o cómo ejecutar y sí, cómo hacer que tenga el ser humano goce a plenitud cada uno de los derechos en ese catálogo de derechos fundamentales que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, la soberanía, les decía hace un momento, es el principal obstáculo, sobre todo porque viene siendo digamos, una barrera, ¿no? De la injerencia de los demás países u organismos internacionales. Un ejemplo de esto, hubo una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela en el año 2008. Recuerden ustedes que Venezuela denunció el pacto internacional, el pacto de San José, Costa Rica, y se separó de la Organización de Estados Americanos. Las razones políticas, pues no las vamos a discutir en clase. Sin embargo, sí, el tema jurídico sí lo vamos a revisar. Y en esta sentencia de la Sala Constitucional se revisó y declaró inejecutable una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que la Corte Interamericana, junto con el sistema interamericano, forma parte del sistema de protección de derechos fundamentales en América. Entonces, la Comisión Interamericana consideró que sí habían elementos con ocasión a una denuncia que hicieron tres magistrados de la Sala Política Administrativa en el área metropolitana de Caracas. Estos tres magistrados, pueden ustedes buscar referencia de esto, fueron separados de su cargo por razones administrativas. Y estos ciudadanos elevaron a la Comisión Interamericana la revisión de su caso por considerar que se le había violado derechos fundamentales. Para ellos, consideraron que el debido proceso, el derecho al trabajo, entre otros aspectos allí, se le había cercenado, se le había violentado. La comisión consideró que habían elementos para que la Corte revisara su caso y efectivamente la Corte Interamericana revisó el caso de estos tres magistrados y llegó a la conclusión que sí había una violación al debido proceso porque no se les permitió garantías a estos magistrados para defenderse de la decisión de carácter administrativo que los llevó a separarse de su cargo, entre otros aspectos. Cuando esa decisión fue promulgada, la Sala Constitucional en el año 2008 se pronunció y declaró inejecutable esa decisión. Y luego, evidentemente, de estudio, análisis e interpretación, fíjate que qué acertada fue la decisión de la Sala Constitucional al declarar inejecutable una decisión de un organismo internacional en temas que no corresponden con la protección y garantía de los derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Porque estos magistrados pudieron haber acudido a las oficinas, a las instituciones públicas, las instituciones políticas creadas en Venezuela, por ejemplo, la Inspectoría del Trabajo. Entonces, esa decisión declaró que era inejecutable especialmente por el tema de injerencia y el rompimiento de los principios de soberanía que en el derecho internacional público pues tienen plena vigencia.
Les invito a que revisen esa sentencia, resulta interesante, darle un repaso allí a los principios que fueron violentados y quebrantados. No solamente ocurrió aquí en Venezuela, en Perú hay un caso, un antecedente inclusive, creo que fue en el año 98, 99, de una situación similar. La Corte Suprema en Perú declaró inejecutable un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos más o menos basándose en los mismos principios. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, Isabela, Iván. Pero pues sí quería acotar una opinión muy personal Claro, le escucho. con el tema de los organismos internacionales que a veces pues uno se cuestiona el tema de las guerras, por qué no lo paran si existen esos organismos internacionales y veo que es que eh, pienso que no hay como igualdad al momento de tomar una decisión. Es, Quien tiene no solamente voz, voto y poder de decisión, son los países más poderosos del mundo. Entonces, evidentemente, fíjate, retrocedemos a la tesis de Max Weber, a esa violencia legítima. Quien domina el tema armamentístico en el mundo, pues va a dominar las demás naciones, ¿no? Es sí, cierto. entonces yo pienso que parece pues como si la guerra fuese un negocio, porque tienen en sus manos esos países que son los más importantes del mundo, tienen en sus manos una forma de acabarlos, pero siempre alguno de esos países no está de acuerdo. Bueno, Entonces, una de las cosas, yo no sé si mis palabras sean las adecuadas, ¿no? Pido permiso y disculpa, pero la guerra ha fomentado el desarrollo tecnológico eh, como en ningún otro momento. Cuando nosotros revisamos la Primera Guerra Mundial, trató de crearse allí una sociedad de naciones, por allá en 1916, 1917, y luego en la Segunda Guerra Mundial, pero allí es donde estuvo un auge del desarrollo de la tecnología. Y esa tecnología, de alguna u otra manera, pues es lo que ha permitido que ya en este 2025, pues tengamos la forma de comunicarnos, inclusive de tener una videoconferencia en esta clase, como lo estamos haciendo hoy. Entonces, lamentándolo mucho en los aspectos negativos y positivos de la guerra, porque se han sacrificado de manera violenta seres humanos, niños inocentes, mujeres inocentes y hombres también, que no tienen nada que ver con un conflicto armado, pues se ha sacrificado para que de alguna otra manera tengamos una forma de sociedad como la que tenemos en la actualidad. Hay un tratado de la cual en las últimas semanas ha sido una noticia de mucha, sí, ha sido algo público, notorio y comunicacional y de mucha controversia, el tema del Tratado de las Tierras Raras en Ucrania, donde los gobiernos internacionales, especialmente los países aliados a este país, a este gobierno de Ucrania, en este conflicto con Rusia, hay un interés en los minerales raros que se encuentran y que son muy escasos en el mundo y que son necesarios, por ejemplo, para crear las baterías de los vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, existe un gran interés, no, lo que dice Isabel es cierto, fíjate, no en terminar la guerra, sino en tener un provecho económico de la necesidad de ese conflicto armado. Claro, nosotros vemos por bendiciones de Dios, nosotros vemos desde la distancia estos conflictos armados. Siempre he dicho en clases, a pesar de que la sociedad en Venezuela pues siempre ha tenido mucha conmoción social, ¿no? Hasta los 89 vimos el Caracazo, el tema del 2014, 2017 en Venezuela, eh, de la guarisma. Siempre ha habido conmoción social, pero por bendiciones, yo creo que eso hay que decirlo de esa forma, eh,
no conocemos el ruido de una ametralladora, no conocemos el zumbido que produce el paso de los aviones de guerra. Y, y bueno, pues yo creo que somos una sociedad privilegiada, somos un país privilegiado, eh, donde las oportunidades siempre van a estar presentes y solamente pues hay que trabajar, luchar por esas oportunidades. Ajá, Iván, le escucho. Sí, profe, soy de Colombia. Actualmente estoy en la ciudad de Cali, Muy del bien, saludos. Pacífico colombiano. Mira, fíjate, Iván, el tema de la jurisprudencia, evidentemente, esta sentencia es una sentencia de, de la Sala Constitucional en Venezuela. Venezuela ha estado sometida a procesos judiciales en la Corte Interamericana, unos 33 casos más o menos. Colombia estadísticamente está un poco más alta, está claro, por un conflicto armado que existe en Colombia desde hace más de 50, 60 años, que ha generado un drama terrible, sobre todo en los últimos meses en la zona de Catatumbo. Y allí, amigo Iván, una violación flagrante del derecho internacional humanitario ocurre en este conflicto armado, que nos sentamos a discutir sobre la necesidad, sobre la pertinencia de estos grupos, pues verdaderamente no se nos va el día y no justificamos las razones políticas, sociales, económicas, sobre el porqué de este conflicto armado. Entonces, pero sí, vamos a tratar en el derecho comparado. Les decía hace un momento que en Venezuela 25 constituciones se han desarrollado desde el año 1811. En Colombia solo 10, realmente 3 básicamente. Hay una que tuvo un periodo de vigencia de casi 80, 90 años, una de las más longevas allá en Colombia, la última creo que es del año 91. Y pues verdaderamente hace que su ordenamiento jurídico pues sea pionero en el mantenimiento de una estructura jurídica, política y social. Cambiar las constituciones en un país no es sano. No es un tema social, sino se convierte en un abanderamiento de carácter político, en un discurso político, como lo leíamos hace un momento de Tocqueville, cuando hablaba sobre ese discurso populista que se acercaba hacia el elector, que la democracia abría las puertas a esto. Le invito a leer sobre eso, le invito a leer sobre esta tesis de Tocqueville, sobre las puertas que abre la democracia, pero concluía que es la única forma conocida hasta el momento más eficaces, efectivas, eh, saludables, por decirlo de alguna forma, de hacer gobierno, de dirigir las riendas de una sociedad. Entonces, les comentaba, en el caso colombiano, por este conflicto armado, hay más de 50 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han condenado al Estado colombiano a indemnizar a la familia por violación de derechos fundamentales. Recordemos que no solamente ha sido el Estado colombiano responsable de esta situación, sino que también lo que rodea o lo que está alrededor de las políticas en toda la historia de 1950, 1955, del estallido de estos conflictos armados en el vecino país. Bueno, muchachos, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Ha sido un gusto compartir con ustedes la tarde de hoy. Les dije al inicio de clase que este fin de semana voy a cargar en el aula virtual, en la plataforma, las actividades. Había pensado en hacer tres actividades, pero yo creo que con dos va a ser suficiente. Profe, esta es la primera clase, ¿sí? Sí, discúlpeme, la semana pasada no pude estar con usted. Hoy es la primera clase. Y les decía, mire, fíjate, vamos a trabajar con exposiciones. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando es a distancia, y que el alumno pues haga su presentación, analice un tema que yo le vaya a enviar, sobre todo derecho comparado, derecho constitucional, a lo mejor las políticas más adecuadas que pueden acercarse a nuestra sociedad, ¿no? Uno de los errores, y con esto quiero concluir, no que se ha apreciado, ¿no?
sino que históricamente hemos cometido es tratar de imitar ordenamientos jurídicos europeos, americanos, y llevarlo y aplicarlo a sociedades distintas, a grupos sociales distintos, con situaciones económicas distintas también. No podemos comparar eh, Perú, Bolivia, Ecuador, una situación económica, o Venezuela en una situación política compleja con países en Europa, Francia, España, mucho más consolidados, instituciones mucho más fortalecidas.